Este es el capítulo 15 de Lucas, es todo el capítulo, es hermosísimo. ¿El capítulo qué? 15. Entonces, la liturgia de hoy nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar respecto a lo que tiene que ser nuestra relación con Dios. Y lo hace hay un método que se llama la mayéutica. Está la tesis, lo contrario de la tesis es la antítesis y sale la síntesis. Entonces, el Señor quiere hablarnos desde estas lecturas que hemos escuchado de lo que es el pecado y de lo que es lo contrario al pecado, y que ahí cada uno saque sus conclusiones. ¿Cuántas veces yo me enojo con mi esposa o con mi esposo o con mis hijos o con mis papás y bien enojado me encierro en la habitación y ¡pum!, mando la puerta y me quedo allá solo en la habitación? ¿Quiénes lo hemos hecho alguna vez? Bueno, usted allá encerrado como una serpiente en la cueva, ¿cómo se siente? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Acompañado? ¿Amado? ¿Querido? No. Entonces, una de las primeras funciones del pecado, ¿cuál es? Distanciar, alejar, y se llama la soledad. Y en medio de la soledad, pues viene lo propio del que está solo, sufre muchísimo. Y le pueden pasar muchas cosas al que está solo y al que vive en la soledad. Esa es la primera consecuencia del pecado. Imagínense la segunda parábola. Usted tiene algo supremamente valioso. Piensen en algo que usted tenga valioso. Un anillo, una cadena, unos aretes, la llave de su carro, el celular. Y se le perdió. ¿A cuánto se nos ha perdido el celular? ¿Qué siente usted cuando se le pierde el celular? Miedo. De pronto ahí le encuentra a su pareja. Y más que el celular, la información que contiene. Entonces, usted busca y el berraco celular y el bendito celular, y cuando lo encuentra, ¿qué siente? Ay, una paz. Y le cuenta al otro, no, si le contara, imagínese, se me perdió el celular, y para completar, por detrás tenía la clave. Gracias a Dios lo encontré. Si no, no estaría aquí contándoles la historia. Entonces, la alegría del encuentro. Lo contrario de la alegría, ¿qué es? Tristeza. La consecuencia del pecado en todo momento y en todo lugar es la tristeza. Y por eso en las lecturas de hoy escuchamos muchísimas veces alegría, alegría, alégrense, fiesta, regocíjense. Porque la gracia de Dios me ayuda a mí a vivir la alegría. Entonces ya van dos cosas: la soledad y la comunión. La solitariedad, el aislamiento, o la vida en familia, la comunidad. La tristeza o la alegría. La tercera cosa que la escuchamos en la tercera parábola, que es la del hijo pródigo o padre misericordioso, ¿qué es? Y es el sufrimiento. Este muchacho, bien bruto, joven, imagínense usted viviendo con una persona amargada, psicorrígido, moralista, leguleyo, como era el hermano mayor. ¿Qué hizo este muchachito? Dijo, ay no, papá, deme mi dinero y yo me largo de aquí. Y se fue. ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo bien, porque aquí que me quedo viviendo aquí con gente amargada, yo me largo, ¿sí o no? Y se fue. El problema fue que a donde se fue es donde hizo mal. Y la consecuencia de su egoísmo, ese es el pecado, el egoísmo, fue su sufrimiento. ¿Dónde terminó el muchacho? Por debajo de los cerdos. Ni siquiera a nivel del marrano, por debajo del cerdo. Deseando comer lo que comían los cerdos y no lo podía hacer. Eso se llama sufrir. Eso se llama sufrir. Sufrir. Y muchos sufrimos, pasamos hambre, pasamos frío.
por errores que cometemos. Hacemos malos negocios, destruimos nuestro matrimonio, perdemos el trabajo, por brutos. Tenemos un problema con el jefe, pues me largo y se va. Pues váyase. Tenemos un problema con la pareja, pues esto se acabó. Tenemos un problema con los hijos, pues lárguese. Es muy sencillo. Y después empezamos a sufrir. Y sufriendo es donde viene una cosa hermosísima que se llama recapacitar. Después de que usted las embarra, después de que usted se equivoca, después de que usted se riega, ¿qué toca hacer? Agachar la cabeza. Y lo primero que yo tengo que pensar, pista, acordémonos, mandamiento más importante, amar a Dios y amar al prójimo. La base del amor a Dios, la base del amor a Dios es el amor ¿a quién? A uno mismo. A mí mismo. Entonces este muchacho por debajo de los cerdos dijo, oiga, yo tan bobo, ¿no? Si los obreros de mi papá comen y viven mejor que ¿yo qué hago acá? ¿Ustedes creen que él se arrepintió? Dijo, y no, yo toda esa plata que me perdí, y yo eso que hice tan inmoral, yo tan lujurioso, fornicario y sacrílego, yo me arrepiento. No, él no se arrepintió de eso. ¿Qué fue lo que motivó al muchacho a volver donde el papá? El hambre. Exactamente, tenía hambre y frío, y durmiendo por ahí en el suelo. Entonces se tragó su orgullo y le dio prioridad a sus necesidades físicas. No se arrepintió por dolor y conciencia, no, por pura y física necesidad física. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. El criterio número uno de vivir en la gracia de Dios es estar bien yo físicamente hablando, comer bien y dormir bien. Es decir, aceptar mi condición física, fisiológica, temporal, finita. Ahora duerma bien, coma bien. Se peleó con alguien, se encerró en su cuarto, ¿usted duerme bien? No. Es la hora del lunch, la hora del almuerzo. Su esposo, su esposa, su hijo, su papá, su mamá lo hizo enojar. Me dañó el almuerzo y dejó ahí el plato. ¿Quién no comió? ¿Quién perdió? Entonces, la propuesta del Señor es decir, piensen o pensemos en estar cómodos, en no amargarnos la vida, en no hacernos daños a nosotros mismos. Entonces, este muchacho quiere dejar de sufrir. Entonces, en la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? Que entendamos que el pecado tiene esas tres funciones, no se nos olvide nunca. La primera, nos quiere arrancar la alegría, nos quiere ver personas tristes, nos quiere ver personas amargadas, personas frustradas. Esa es la primera tarea del pecado. La segunda, personas solas. Yo no necesito de nadie. No, padre, pues yo vengo acá porque pues por devoción, pero que yo tenga pecado, que yo cometa pecado, no, padre. Yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo no le hablo a nadie, en el trabajo entro, hago lo que tengo que hacer y salgo, y lo mismo en el barrio, ni sé quién vive al lado mío. ¿Ustedes creen que eso es lo más correcto? ¿Vivir allá usted en su cueva? ¿Solo en su soledad? No. Para los cristianos es primordial la vida comunitaria, la fraternidad, el compartir. Buenos días, señora Teresa, don Jorge, ¿cómo le ha ido? Hasta luego, señor Luis. Hasta luego, señora Olguita, Dios la bendiga. Tan rico que es compartir con los demás. Si aquí hay alguien que el día de su cumpleaños le gusta apagar el celular y esconderse y que nadie lo llame, vaya a un psicólogo. Porque no es normal. No, el día de mi cumpleaños yo tengo que denunciárselo a todo el mundo, 20 de noviembre, 42 años de edad y 15 años de sacerdote. 20 de noviembre, no le olvide. Ahí no voy avisando por siempre. Entonces, porque es lo más lindo, yo no sé si a ustedes no les... A mí me encanta un mensajito de texto, el día del buen pastor, el día del sacerdocio. Padre, gracias por su ministerio. Padre, me cae gordo, pero Dios lo bendiga.
igual es existir con los demás. Tan rico que es que piensen en uno. Yo no sé a los que son pareja, imagínense que su pareja no le gusta la cebolla y pide la hamburguesa. Y el bruto o la bruta, que no piensa en su pareja, pide 2 hamburguesas y trae las 2 hamburguesas. Y las 2 tienen, y su pareja le dice, mi amor, 20 años, y tú no sabes que a mí no me gusta la... ¿Por qué no piensas en mí? Y el bruto dice, es que se me olvidó. No podemos olvidarnos, porque la vida de Dios está llena de detalles. Y un buen cristiano tiene que ser un apasionado de los detalles. Que a mi mamá le encantan las rosas blancas, cada mes le traigo una rosita blanca. ¿Para qué le va a regalar un ramo de 300 rosas blancas cuando la pobre vieja ya está muerta? ¿Sí o no? Sí. No, regálele una hoy, una. Entonces, la pasión por los detalles le da sentido a nuestra vida. Entonces, el pecado busca eso, alejarnos, distanciarnos. Y lo más terrible, lo que quiere el pecado es destruir, arrasar con todo. Nos decimos en Colombia, hasta con el nido de la perra. Imagínense un adicto al juego, a la luz, se llama ludopatía. Un adicto a las drogas. Destruye su vida física, destruye su vida financiera, destruye su familia. Ese es el pecado, el que acaba con todo. Imagínense una persona irresponsable que va y tiene relaciones sexuales con otra persona y lleva una enfermedad a su casa, destruyó su familia. Ese es el pecado, que busca el sufrimiento. Dios no quiere que ninguno suframos. Entonces pidámosle eso al Señor, que entendamos que el perdón y la misericordia que Dios nos da es la invitación constante a decirme, por favor, deje sus idolatrías. Primera lectura. ¿Qué son idolatrías? Que Dios no esté por encima de todo. Para mí lo más importante es el trabajo. Y de 24 horas al día trabajo 15. Y su vida conyugal, y su vida de papá, su vida de mamá, y su vida espiritual, y su vida académica, y su salud física. Eso es una idolatría. Pero yo como no cometo pecado, Padre, yo solo Dios, mi trabajito y no más. Ese es su pecado. Entonces pidámosle eso a Dios, que nos ayude a entender que lo que Él nos propone, que lo que Él nos regala, es sacarnos de ahí, de ese sufrimiento, de esa soledad, de esa tristeza. Y por eso lo dice, hay más alegría en el cielo por uno solo pecador que se convierte que por 99 justos que van al cielo. Démonos la oportunidad, reconozcamos que yo soy esa oveja perdida, o tal vez esa cabra loca, yo no sé, lo que sea. Pero dejémonos llevar por el Señor. Démonos la oportunidad de encontrar esos tesoros valiosos que Dios nos da. No sé, lo digo por mi familia, pero tan rico. Mi papá, que en paz descanse, él viajaba muchísimo, y estaba con nosotros 1 o 2 días a la semana, porque su trabajo era, aquí dicen troquero, era ser chofer de tractomula, del camión. Y iba muchas semanas porque tenía que mantener a 12 hijos, más mi mamá 13, lleve la comida a 13 y dé el estudio a 13. Era mucho. Entonces, cuando él llegaba de viajar, la expectativa era grande, era tantísima, que cuando escuchábamos la tractomula sonar, llegar a la casa, nosotros nos llenábamos de mucha emoción. Y cuando ya la mula, el tractocamión, la troca llegaba frente a la casa, todos estábamos afuera, como los pollitos esperando la gallina. Y mi papá no se alcanzaba a bajar del camión y todos nos subíamos a abrazarlo, a besarlo. Tan rico que es eso. Llegar usted a la casa y que lo abracen. Llegar usted a la casa y que lo besen. Llegar a la casa y que lo miren con amor, con alegría. Pero tristemente, a veces nosotros no somos así.
Cuando llega el otro a la casa del trabajo, uno colgado en el celular, el otro en la cocina y el otro encerrado en la habitación. ¿Y quién me saluda con cariño y amor? El perro que bate el rabo, nadie más. Entonces estamos como el hijo pródigo, a nivel del marrano, a nivel del perro. Entonces pidámosle eso al Señor, que nos liberemos de esas esclavitudes, que nos liberemos de eso que no nos deja disfrutar la vida, que nos demos la oportunidad de amarnos, de perdonarnos, de sanar heridas del corazón y de entender que lo más hermoso que el Señor nos ha regalado es la posibilidad de amar, de perdonar, de querer. Y como ese papá abrazó a ese hijo, como ese papá que sana las heridas de su otro hijo, pidámosle hoy al Señor que ayudemos nosotros a sanar las heridas de nuestra familia. Pidámosle al Señor que me ayude a mí a sanar heridas, que no somos las familias perfectas. Mi mamá tiene errores, mi papá tiene errores, yo tengo errores, mis hermanos tienen errores, mis hijos tienen errores. Pero por encima de todos esos errores es mucho más grande el amor que nos tenemos. Por lo tanto, que el perdón, la misericordia de Dios nos ayuden a sanar el corazón y a vivir la alegría del amor. Amén. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a